Ya estamos de vuelta, Tulancingo Radio y Televisión. Ya estamos de regreso a Notivoces de la tarde y déjeme comentarle que hoy es viernes y es viernes legal con la visita del doctor en Derecho Antonio de la Fuente Márquez. Ya saben que todos los viernes si usted quiere escuchar a una voz autorizada en Derecho, pues este es el espacio, este es el lugar, Notivoces de la tarde. Todos los viernes, le vuelvo a repetir, la verdad que tratando temas importantes, la verdad que temas tan sencillos pero tan coloquiales que de verdad resultan muy interesantes. Vamos a ver, primero vamos a darle la bienvenida, pues buenas tardes y bienvenido nuevamente. Bien, mi licenciado José, pues muy buenas tardes y nuevamente gracias por la invitación. Y como lo acabas de comentar, hoy es viernes de temas jurídicos. Hoy es viernes de temas jurídicos. ¿De qué vamos a platicar el día de hoy? Vamos a empezar a darle porque el tiempo a veces no nos alcanza. Sí, el tema de hoy es el nombre en el derecho de identidad de las personas. Lo más básico. Sí, lo más básico, pero muy importante. Nos hemos acostumbrado tanto a ello que pareciera que el nombre es algo básico. Lo entendemos, pero realmente al final está rodeado precisamente de situaciones jurídicas que tenemos que entenderlas para saber qué significa el nombre realmente, aparte de ser un conjunto de letras, de palabras que son los que forman el nombre, pero al final también hay que ver la incidencia jurídica. Sí, claro, bueno, pues el nombre primeramente nos va a dar identidad social, pues con eso nos vamos a reconocer todos los individuos, y también nos va a dar identidad jurídica, pues con ello ya va a haber un destinatario de derechos y obligaciones. El nombre es tan importante que está regulado por diversas ordenamientos jurídicos internacionales, como es la Convención sobre los Derechos del Niño, como es el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y como es la Convención Americana de los Derechos Humanos. Y ya en lo interno, el país, bueno, ya está regulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 4, y además ordenamientos. Y en nuestro estado, pues obviamente la ley de la familia. Cuando a mí me asignan un nombre, generalmente asignarlo es acudir a la instancia que corresponde aquí en este país, pues tenemos que recurrir al registro del estado familiar. Efectivamente. Y de esa manera, decimos de manera común, registramos, porque es lo que se hace un registro. Sí, así es. Sí, se acude uno ante el oficial del registro del estado familiar y registra precisamente el nacimiento, que ahí se van a contener diversos datos, entre ellos la nacionalidad también, pero el nombre va a estar compuesto por uno o diversos nombres propios que los padres le asignen al niño, en este caso al registrado, y también los apellidos de ellos. Ya en la actualidad a los padres les da el derecho de escoger el orden de los apellidos. Que es importante por décadas. Pues hasta hace, ¿qué tiempo tendrá esta situación de poder elegir el orden de los apellidos? Tiene quizá 2 años. Si estamos hablando de 2 años, quiere decir que hasta antes de 2 años, una de las preocupaciones que tenían a veces los padres, una cuestión muy personalísima de decir, bueno, pues es que si yo tengo puras hijas, lo primero que va a suceder es que mi apellido se va a perder. Así es, sí, efectivamente. Bueno, un poquito en la historia, pero recordemos que simplemente el nombre, ya cuando una mujer se casaba, ya por ley estaba establecido que debía de utilizar el apellido del marido. Bueno, eso obviamente fue cambiando. Estados Unidos sigue manteniendo esa política familiar, sí, ¿no? Sí, así es. Se pierde el apellido la mujer y utiliza el del hombre. Así es. Bueno, pero aquí hubo ya los cambios y obviamente ya con eso ya no se utiliza, obviamente ya no se utiliza. Ya casi ni se utiliza, perdón, licenciado, el de, ¿no? Sí, así es, no, es que era eso, es que es de y el apellido del primer apellido del esposo, y era como, bueno, de alguna manera como de pertenencia. De posesión, de pertenencia. Y no, pues obviamente ya los derechos han sido reconocidos, han ido evolucionando y ya no se permite esa situación. Pero bueno, como comentábamos, en el orden de los apellidos, ya hoy se escoge de común acuerdo, ya pueden los padres asignar los apellidos en el orden,
Recordemos que, bueno, pues anteriormente era el primer apellido del paterno del esposo, del padre, y también como segundo orden, el primer apellido de la madre. Hoy ya de común acuerdo ellos lo escogen y así lo designan y registran al niño. Ya sea un orden diferente ya al establecido. Si yo no, me voy a ir al extremo, mi licenciado, si yo mujer, no estoy de acuerdo y mi esposo quiere que su apellido sea el que vaya primero, ¿hay alguna acción legal que yo pueda emprender como mujer para decir, a ver, mira juez, yo la verdad es que quiero que sea mi apellido el que vaya primero antes que el de mi esposo? Bueno, ¿Se puede hacer? Bueno, hasta ahorita, y eso que iba yo también a intervenir, hasta ahorita la ley lo permite, que deberá, en caso de no ponerse de acuerdo, así lo determina, que el oficial del registro de estado familiar va a ser el que decida al final de cuentas. Pero yo lo comento y con todo respeto, bueno, pues él, aún así como funcionario, pero no es quien, ¿verdad?, para decidir al final de esto el orden de los apellidos de mi hijo. Sí, no, sería muy complicado. Pero así la ley lo determina, ¿verdad? La controversia entonces se resuelve con el mismo oficial del registro civil. Así es. Y ya, bueno, ya en el caso ya de reconocimiento y demás, ya también el juez determinará, ya en un juicio de reconocimiento, también el orden. Así lo dice, si no se pone de acuerdo, el orden de preferencia, ¿verdad? El orden de primero o segundo apellido del menor. Sí, puntualizando dos cosas. Primero, el nombre es tan importante como darle identidad a la persona. Así es, correcto. Pero agregado a eso, la identidad viene premiada también de la nacionalidad. Así es. Sí, bueno, ahorita vamos a hablar lo que es ahora sí el nombre en sí. Aquí surgiría una pregunta. Realmente, y ese es el motivo de este tema, ¿realmente podríamos en determinado momento modificar el nombre ya que nuestros padres nos han asignado, registrado? Conforme lo establece el artículo 470 de la ley familiar en nuestro estado, determina que nosotros no tendríamos el derecho de variar nuestro nombre. Únicamente que si nosotros hemos sido conocidos con un nombre diferente al que hemos sido registrados, ese hecho se declarará ante el juez y así el juez lo va a declarar, pero va a declarar que somos la misma persona de este nombre registrado con el nombre que hemos utilizado. Va a haber una identidad nada más registrada, nos va a declarar que somos la misma persona, pero en sí la variación del nombre de origen registrado, conforme ese artículo no se puede cambiar, no se puede modificar. Pero por ello cito también una sentencia que es muy importante de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la 2424, diagonal 2011, amparo directo en revisión. Que bueno, pues a los colegas abogados les podría recomendar que la lean, la estudien, porque realmente la Corte ahí nos da una cátedra de los derechos, de derechos de identidad, libre desarrollo de la personalidad, nos da un estudio sobre la autonomía de la voluntad y ciertos derechos que tenemos las personas, derechos humanos ahí. Y resumiéndolos en cristiano, sí, así es. Bueno, estamos hablando del derecho que tiene la persona que en un momento dado promueva. En su momento modificarlo, sí, así es. En su momento modificarlo, sí, en su momento hasta cambiarlo, pues. Sí, así es. Llegado el momento cambiarlo. Sí, habríamos que intentar eso. Bueno, le voy a comentar por qué, Melissa. Porque precisamente en esta sentencia, la primera sala de la Corte analiza la constitucionalidad del artículo 133 del Código Civil del Estado de Aguascalientes, donde ese artículo establece los mismos supuestos legales que establece el artículo 470, que en determinado momento aquí en Hidalgo nos prohibiría cambiar o modificar el nombre registrado. Bueno, pero ya al final de todos esos estudios de los derechos que he comentado, al final la primera sala resuelve declarar la inconstitucionalidad de ese precepto legal. Entonces, si ese artículo fue declarado,
aunque se trate de una sentencia aislada, Claro. pero aunque ese artículo fue declarado inválido para ese caso, que no se tendría que aplicar a ese caso en concreto, y si los mismos supuestos legales se rigen en el 470 que hemos comentado, luego entonces en su momento nosotros podríamos provocar esa situación. Si nosotros planteamos un juicio donde demandamos al oficial del registro del estado familiar la modificación de nuestra rectificación, solicitando la modificación de nuestro nombre, quizá en su momento pues el juez aplicando ese artículo 470 nos va a decir que es improcedente nuestra acción. Pero bueno, provocarla en el sentido de que pues acudir a el recurso de apelación que tendríamos y en su momento acudir también hasta el amparo directo que conozca un tribunal colegiado y por qué no, en su momento también pues, la primera sala de la corte. Decir, bueno, ¿sabes qué? Es que yo quiero cambiar, modificar mi nombre y yo tendría este derecho, pero ¿con base a qué? Con base a esas resoluciones que ya, esos precedentes de que ya la corte se ha pronunciado y se pronuncia muy bien. ¿Y por qué de la importancia de este tema? Bueno, sin ser despectivos, yo lo comento así. No lo sé en esta región, no lo sé en el estado de Hidalgo, pero en otros estados se han dado los casos que los padres han registrado a sus niños pues, con nombres como, ¿qué le comento? Como COVID-19, como Winnie Pooh. Que ya, ¿verdad? Sí, claro. Y entonces digo, el hecho del niño, porque pues, obviamente por obvias razones, pues, los padres acuden a registrar un nombre. Cierto. Pero con posterioridad yo no tendría derecho, conforme a mi plan de vida, conforme a mi autonomía de la voluntad, a que ese nombre se me cambie, no, incluso hasta cualquier nombre, incluso los órdenes, los apellidos, no tendría yo derecho, como titular del nombre, a que se me cambie. Yo considero que sí. Sí, un criterio natural. Claro. Y en su momento es lo que comentaba mi licenciado, es provocar. Porque muchas veces van a decir, o van a pensar, bueno, es que el artículo 470 de la ley de la familia no lo permite. Y obviamente, pues, al acudir a un juicio, pues el juez de entrada en sentencia nos va a decir no. Por supuesto. Pero bueno, pero irlo provocando. Sí. Y ir asentando, ir haciendo valer esos derechos humanos que la Corte ha resuelto en esta sentencia, que es muy importante. Que ese es el trabajo precisamente del abogado, y yo iría un poquito más allá. Ese es el trabajo fino, ese es el trabajo del buen abogado, el que ve más allá de las letras. La letra de los ordenamientos legales, sea cual sea, pues es letra muerta hasta que no se le da interpretación y hasta que no se va generando. El derecho se va actualizando precisamente, decíamos, provocando, utilizamos esa palabra, mi abogado, provocando esos cambios que el propio conocimiento genera en el abogado para poder buscar ser provocador de esos cambios que son necesarios en la sociedad y en un asunto en particular. Sí, así es. Bueno, por eso recomiendo a mis colegas abogados, pues que analicemos diversas sentencias, diversos pronunciamientos de la Corte, de las salas, y adoptemos esos criterios. Bueno, pues es que las leyes obviamente fueron en su momento legisladas, considero, y se siguen aplicando, claro que sí, pero los derechos humanos han ido evolucionando. Es que el derecho es vivo. Sí, no, y a partir mucho de verdad, yo lo he comentado, se han dictado sendas sentencias a partir del 2011 que se adoptaron los derechos humanos a nuestra Constitución. Sí, entonces el derecho ha evolucionado, pero la Corte se ha pronunciado mucho en sus sentencias en ese sentido. Decíamos que el derecho es vivo y la verdad es que por eso es que hay que acudir con el profesionista y profesional, porque también hay que entender que un profesionista muchas veces no es garantía, sino que el profesionista tiene también que ser profesional. Y bueno, pues tenemos una voz autorizada en derecho, el doctor Antonio de la Fuente Márquez, que la verdad, si usted tiene alguna consulta, pues la podremos hacer a través de sus páginas en Facebook. Sí, me encuentro como abogado en Tulancingo y al teléfono 775-166-9465, a la orden. También a través de Tulancingo Radio y Televisión nosotros le podemos pasar el recadito, también ya dio su número telefónico,
sus perfiles donde lo puede atender, le puede contestar, se va a encontrar, aparte de con un excelente abogado, se va a encontrar con una excelente persona, pero de la misma manera también se va a encontrar con que sus conocimientos no los guarda, también los comparte. Y en los asuntos, pues yo le garantizo que se va a encontrar con uno de los mejores abogados, no de Tulancingo, sino de este país. Muchas gracias, ahora sí, por esa No es cortesía, es la verdad. Y yo les digo a veces que no me gusta dar guayabazos, como decimos coloquialmente, ni capotazos. Realmente solamente es un reconocimiento a tu labor y a tu conocimiento, mi abogado. Gracias, pues nos hemos querido preparar día a día y como lo comentamos y tú lo sabes, igual el derecho, y así como lo establece el decálogo del abogado, el derecho avanza diario. Y pues ahí que hay ir caminando a la par. No hay más, no hay más, porque el que no camina se queda. Así es. Nos estaremos hablando la próxima semana, mi licenciado. Mi doctor, gracias. Cuídese mucho. No, pues a la orden. Diviértase, Gracias. es fin de semana. Vamos a divertir. Y si se divierte, nos invita. ¿Verdad? No, vamos a... Ya está. Está hecho el compromiso. Y usted, si se va a divertir, hágalo con responsabilidad. Es viernes. Vamos a seguir aquí con más noticias. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos.